Bienvenidos a nuestro episodio número 48 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. En esta ocasión nos toca hablar de un tema importante que todo el mes voy a estar siguiendo, que es la congruencia y la coherencia. Estas dos formas de actuar y cómo el poder de tu atención interior se van desarrollando. Ese es el tema de este episodio: congruencia y coherencia, el poder de tu atención interior. Entonces, para hablar de todo este tema, tenemos que reflexionar sobre lo que nos pasa en la vida y por qué nos pasa. No es algo que nos estén enviando, no es un castigo divino, no es que te vas a ir en algún momento al infierno, para nada es algo de ese estilo. Simplemente es tu falta de atención en ti mismo, tu falta de atención en lo que estás pensando, tu falta de atención en cómo actúas, tu falta de atención en lo que estás diciéndole a otra persona. Si tu propósito final en la vida es experimentar una existencia mucho más clara, mucho más amplia y con más felicidad, entonces estarás de acuerdo conmigo que tener una mente congruente y coherente es lo que necesitas para comenzar a embarcarte en un viaje lleno de oportunidades que son infinitas. Cuando realmente te alineas con lo que tú eres, con lo que quieres y tienes más claridad, te conoces mejor, es mucho más fácil que las cosas se vayan dando prácticamente solas. Eso es lo que te va a ofrecer el universo, eso es lo que te va a ofrecer Dios, en quien tú creas, cuando tú te vas a sincronizar contigo mismo. El trabajo lo haces tú, el universo solo te da las oportunidades y ahí están, simplemente tú no estás todavía en esa sintonía. Con casi todo lo que esperabas en la vida, vas a tener una actitud mucho más fundamentada para aceptar tu presente, saborearlo y usarlo como tu punto de partida. Así deberíamos de haber sido educados desde niño, pero pues desafortunadamente replicamos muchos comportamientos inconscientes que nos son enseñados. Por eso es que escribí el libro que está aquí a mis espaldas, para tratar de ir generando generaciones totalmente distintas a través de todas las culturas antiguas de muchos orígenes diferentes y con muchas aportaciones distintas. Si tú le has prestado atención a lo que dicen todas estas culturas, como los griegos, como gran parte del imperio también romano, como muchos de los filósofos antiguos, sean de la parte del oriente o de la parte del oeste, nos han dado muchísimas señales que nos dan la apertura para tener una experiencia de vida más completa, más expansiva. Y deberías de poder anotar que sus grandes cualidades de muchas de estas personas es que aprenden a integrar sus lecciones de vida, sus experiencias, para desarrollar una narrativa muy poderosa dentro de sí mismos, que constantemente están promoviendo, están reflexionando en esa narrativa, en ese diálogo interior. Entonces, si prestamos más atención al diálogo que estamos teniendo, mucho más congruencia y coherencia vamos a generar en nuestras vidas. Eso es lo que solamente va a suceder si tú primero comienzas a alinearte en la dirección correcta. Eso es algo que tu vida te va a dar las lecciones y te va a ir enseñando. Y tú puedes ir corrigiendo la dirección si te conoces más, si sabes qué es lo que te hace vibrar más alto, sentirte más feliz o, tristemente, a veces tiene que ser por caminos más dolorosos a lo largo de tu vida. Cualquiera que sea la razón, como tú quieras que te vayan pasando las cosas, eso es lo que en algún momento de tu vida va a encender tu conciencia hacia ser una persona con mayor poder de decisión y sin
culpar a nadie por tu vida o arrepentirte de cosas en tu vida. El propósito es que vayas puliendo tu camino hasta que crees tu propia, em, tu propio análisis, tu propia película, tu propia edición, donde te encuentres completamente sano, completamente alineado. Obviamente, es un camino de todos los días. No todos los días amanecemos de buen humor, no todos los días amanecemos con la mejor actitud, pero si nos preguntamos en esos momentos por qué nos sentimos así, es muy probable que esa espiral que a lo mejor empieza de forma negativa ya no se replique, ya no siga durante todo el día. A lo largo de todas nuestras vidas se nos dan muchísimas oportunidades y no lo podemos negar. Si tu vida no es lo que tú esperabas, fíjate todas las oportunidades que has dejado ir y piensa en cómo has actuado también. ¿Qué lecciones, qué enseñanzas, qué experiencias, qué eventos, qué personas han estado presentes en tu vida para permitirte ver lo que siempre has necesitado en cada momento de tus etapas? Escuchar lo que también rechazamos muchas veces. Y esto lo mencioné apenas en una plática. A veces estamos muy inmersos, estamos cegados en lo que nos está pasando en nuestra vida porque hay demasiadas distracciones y estímulos, pero hay otras personas alrededor de nosotros que pueden ver claramente lo que está pasando o por qué te has equivocado tantas veces o por qué sigues repitiendo ciertos patrones. Y te pueden hacer una sugerencia, un comentario, una crítica constructiva. Y si tú te abrieras más a escuchar antes de juzgar o antes de pensar que te quieren cambiar, entonces también te darías cuenta que esas personas fueron puestas ahí por una razón. Y entonces tomarías más ese tipo de consejos en cuenta. Nadie puede hacer que vivas la vida de otra persona, pero sí pueden enseñarte cómo te vas a dar un golpe porque no has visto un hoyo, porque te vas a caer ahí. Si la otra persona lo vio porque estaba más atenta al camino, pues simplemente hazle caso. O si caes, pues ni modo, tú lo escogiste. No se vale echar culpas. Eso es lo que tenemos que aprender. No se vale ya estar en un modo adolescente, por así llamarlo, donde culpamos todo lo que nos pasa a los demás, sobre todo a nuestros padres. Tampoco nuestros padres tienen la responsabilidad o tuvieron la culpa de lo que nos ha pasado. Nosotros los escogimos, por algo los escogimos. Así que tenías que aprender muchas cosas que eran útiles o que tú creías que sabías. Experimentar cosas que al principio pueden parecer tediosas, duras o que todavía no se vea ese camino distinto, es también una puerta que tú puedes abrir. Pero si a la primera te das por vencido y si no intentas hacer las cosas desde otra perspectiva, es cuando desaprovechas esas oportunidades, porque a veces no le ves la cara de oportunidad, le ves una cara de esfuerzo, de trabajo, de crear más conciencia. Y entonces dices, no, qué flojera, no es para mí, o yo no soy así, o yo no soy disciplinado, o yo no tengo tiempo, etcétera. Hay mil y una excusas que puedes poner, pero tú le estás cerrando la puerta a la oportunidad, tú le estás diciendo, no, no estoy listo. Y está bien, y se vale. Lo que no se vale es que después te quejes, porque tú solito rechazaste esa oportunidad. Entonces, si es alguien que conociste por azar, ese azar es el universo dándote las oportunidades, las personas, las experiencias que probablemente también te van a hacer pensar en tu propia vida. Por eso es que también te topas personas que a veces tú tienes que apoyar para que también reflexiones en tu vida y crees esa compasión. Todas esas lecciones juntas es lo que debes de ir tomando de la vida. Pero como todavía
muchas veces no has estado listo, simplemente esas oportunidades se van moviendo. No es que se acaben, simplemente se van hacia otro punto, hacia otra persona que está lista. Y esa persona toma la oportunidad y de repente dices, si yo hubiera hecho eso, pues hubiera no existe. Entonces quítate el hubiera y empieza a actuar con él. Esta es la oportunidad, aunque se ve difícil, aunque se ve empedrado el camino, la tengo que tomar hoy. Y se vale que de repente la tomas, empiezas a hacer las cosas y no funciona. Y se vale decir, no es para mí, no es lo que yo quería. Y ya, también es parte de esa congruencia y coherencia que vas creando. Muchas veces en nuestras vidas, automáticamente nos resistimos al cambio, cuando el cambio es la única constante que hay. Todo está cambiando y quieras o no, tú estás cambiando, para bien o para mal. Así que es mejor que escojas cambiar para bien a que la vida te vaya cambiando para mal. ¿Por qué? Porque tú te estás resistiendo a cambiar hacia lo que deberías ir escogiendo más. Cierras los ojos, dejas de escuchar esa voz interior y cada vez esa voz es más bajita. Pero eso no quiere decir que no te estén pasando cosas internamente. Se están acumulando. Simplemente te estás cerrando o estás apagando tu corazón a cada oportunidad que puedes tener para cambiar de carril, para cambiar hacia una vibración más alta, para moverte a una frecuencia donde realmente te sintonices con lo que tú quieres en tu vida. Esa es la ironía de esta aventura que estamos viviendo, este salón de clases que tenemos todos los días. Eres un estudiante, no te creas un maestro, porque todo mundo en este planeta, aún los iluminados, y ellos son los más humildes en aceptarlo, son y somos estudiantes de esta vida. Esta vida fue creada para que experimentemos con nuestros pensamientos, emociones y acciones y veamos cómo nos va saliendo la película. Y nosotros la podemos editar y nosotros le podemos cambiar la música y la escenografía y podemos cambiar de país y podemos cambiar de nacionalidad, etcétera, ¿no? El chiste es que te vayas dando cuenta de qué es lo que tiene que ir cambiando y solamente te vas a dar cuenta si haces pausa, si sigues en una rueda de hámster, como a mí me gusta llamarlo, pues ahí vas a estar y atorado y sobreviviendo y sacando esa excusa que ya está más usada que los calcetines que puedo traer ahorita. Esa excusa de no tengo tiempo ya es ridícula, porque el tiempo también lo vas organizando y creando tú en tu vida. Eso es lo que pasa. Si no te interesa tu tiempo, entonces lo gastas en tu celular, lo gastas en una red social, lo gastas en distracciones, pero no digas que no tienes tiempo. Sí tienes, pero no quieres ese tiempo para ti, porque tal vez te espanta ver que el camino está oscuro, pero de una u otra forma vas a tener que regresar a ese camino, vas a tener que ir ahí y más vale tarde que nunca. Así que haz las cosas. Es tan irónico cómo llegamos a un punto de nuestras vidas donde todas las piezas comienzan a caer en su lugar y eso sucede de manera sincronística, de manera entre comillas aleatoria, pero no es cierto. Tú te has ido alineado, por eso te están pasando ya cosas mejores, porque hiciste lo único a lo que más le tenías miedo, te permitiste cambiar, evolucionar, elevarte a una conciencia de las cosas y finalmente, entonces, la puerta se abre y empieza a entrar la luz y empiezas a tener una vida como tú la querías. Pero
tenías miedo siquiera a abrir una ventana. ¿Por qué? Pues porque se veía oscuro, empedrado y con muchos peligros o dolor. Bueno, hay que pasar todo eso para ir evolucionando. ¿Por qué si somos capaces de crear un camino congruente y coherente, elegimos continuar en el mismo lugar? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué la gente dice, no me gusta mi vida, no estoy feliz, me pasa esto? Pero lo único que hace es expulsarlo, expulsarlo como queja, expulsarlo como un reclamo, expulsarlo como una forma de ser. ¿Por qué? Pues en mi humilde opinión, hay varias razones y perspectivas que se pueden ver en todo este fenómeno de no querer ver tu realidad y de nada más quejarte de tu vida y no hacer nada. Uno de los principales es el entorno en el que creciste. El que sigue es la influencia social que tuviste. El tercero es el nivel de formación que tus padres o la gente que te cuidaba te dieron y que cultivaron en ti para superar esos retos difíciles. Estos tres ambientes son los que van a moldear la forma y la personalidad de cómo eres. Eso no quiere decir que no puedas cambiar y eso no quiere decir que ellos tengan la culpa. Eso quiere decir que esas son las, eh, el origen de lo que te pasa en tu vida, el origen de por qué escoges esos caminos. Pero eso no quiere decir que sea una manda. Eso no quiere decir que toda tu vida tiene que ser así. Eso quiere decir que ya basta y ya eres un adulto y ya piensas mejor y ya puedes decir, no me gusta mi vida y me sigo quejando, ¿como para qué? Si tú te sigues quejando y tú sigues vibrando en esa frecuencia, el universo no conoce el no, el universo no conoce las quejas o Dios en quien tú creas. Eso es el espejo que estás vibrando. Entonces te va a regresar lo mismo. Cada que te quejes, te regresa lo mismo. Cada que digas, es que yo no quería, tú lo escogiste. Nadie te está obligando a tomar muchas decisiones. Uno por uno vamos a ir desglosando estos ambientes. El entorno en el que creciste, ¿qué pasa con el entorno? No podemos negar que hay un poderoso efecto de el país en el que nacemos, las tradiciones, muchas creencias y cómo todo se empieza a filtrar en tu manera y forma de ser, en tu pensamiento interno, en tus vías neuronales, incluso desde el útero. Y eso también lo expliqué en el libro, porque desde el útero estamos absorbiendo muchas hormonas y muchos neurotransmisores de nuestra mamá y del ambiente en el que está la mamá. El nivel emocional transmitido de tus padres a ti influye en la carga emocional que estás creando tú internamente y tú apenas estás desarrollando muchos de estos caminos neuronales. Al final, las emociones son energía en vibración que dentro de tu cuerpo físico van a comenzar a crear un perfil de sustancias químicas, de hormonas, de neurotransmisores y van a mantenerte tranquilo o estresado y te van a predisponer a tener ciertas características en tu personalidad, pero tanto tu cerebro como tu personalidad tienen una plasticidad y ya llegamos al punto de entender que el ambiente y todo lo que nos pasó lo podemos revertir y mejorar y resetear. Así como nos quieren hacer el reset o ya lo hicieron, también nosotros podemos hacer un reset en nuestras vidas y empezar a despertar. Es una decisión que puedes tomar el día que tú quieras. No tienes que esperar al otro 1 de enero. Si ya dices, chin, ya es marzo, ahora me faltan otros 9 meses para que pueda empezar a cambiar. No, pues no se trata de eso.
no se trata de que acabe o no acabe una pandemia, no se trata de que empiece o no empiece una guerra, no se trata de nada de lo que está pasando afuera. Todo eso son distractores de tu propia vida. Todo eso no tenemos control en muchísimas de las cosas que están pasando. El único control que tenemos es nosotros. Si nosotros empezamos a cambiar, los de alrededor también van a cambiar, quieran o no quieran. Y vamos a ir cambiando poco a poco. Pero en el momento en que estás distraído con todas esas cosas que están pasando, es el momento en el que tu vida se vuelve una rueda y ya no piensas, ya nada más reaccionas. Entonces, todas esas no son justificaciones o excusas para decir que no has podido o que no has querido cambiar debido a tus padres o a los pobres ejemplos de tu infancia. Esto es solo para darte el contexto de que tuvieron una influencia. Tuvieron, fíjate cómo usé pasado. Tuvieron porque a partir de hoy, si escuchas este video con atención, ya no deben de tener influencia. Ya debes de usarlos como aprendizaje. Pero va a depender de ti convertir toda esa energía en combustible para crear más congruencia y coherencia o para seguir creando excusas que van a seguir evadiendo la realidad, pero tú estás vibrando esa energía y eso es lo que te va a regresar. Nada más ten conciencia de eso. No es que alguien te esté castigando, tú sigues escogiendo el mismo camino. Si ya no quieres continuar en esa zona de confort, sentirte impotente y sentirte una víctima, es más fácil verlo desde el punto de vista de algo más real. Por ejemplo, tomemos el famosísimo caso de Viktor Frankl, que a pesar de crecer en un momento extremadamente difícil, sus antecedentes de ser judío, que para ese momento eran una etiqueta de mala suerte, debido a la mente estrecha de todas las tropas militares alemanas y por supuesto del líder Hitler, todo eso lo llevó a vivir una de las experiencias más horribles, presenciando la muerte de prácticamente toda su familia, así como el exterminio de muchísimas más personas, por supuesto inocentes. Entonces, yo no puedo pensar en un ambiente más duro que ese. E incluso con esas condiciones y el nivel de brutalidad que él tuvo que ver y tuvo que presenciar, logró cambiar su percepción para descubrir por qué algunos reclusos, algunas personas que estaban dentro de esos campos, pudieron sobrevivir y soportar todo ese dolor físico y emocional del que fueron víctimas. Imagínate. Creo que hay pocas personas que han tenido esas experiencias tan trágicas y tan dolorosas. Y a pesar de eso, son capaces de sobreponerse y de aprender y de usar esas experiencias como energía para crecer, para expandirse, para mejorar el mundo, porque su libro ha sido traducido en muchísimos idiomas y ha vendido millones de copias. Y es una historia que muchísima gente ha leído y sabe. El hombre en busca de sentido es el título del libro, por si lo quieres leer. Muchos de ustedes conocen ese famoso libro y en español también lo traducen como La búsqueda del sentido, el hombre en busca de sentido. Y se concluye que la diferencia entre las personas que sobrevivieron todas esas experiencias y los que no sobrevivieron era el significado que ellos le asignaban a su vida, el propósito, que no es que lo encuentres, que no es que te venga en un día de suerte, es algo que ya está dentro de ti y que es cambiante y que puede ser hoy uno, pero tienes que tener un propósito, tienes que tener algo por lo que vivir. No es nada más, pues estoy sobreviviendo, porque si eso estás haciendo, eso te está regresando. Entiende que el cómo hablas, el cómo piensas, el cómo sientes, es lo que vibras y es lo que te regresa. La búsqueda de algo más alto
Es lo que todo mundo tenemos que hacer, dejar de enfocarnos también tanto en lo que nos está pasando y ayudar a los demás también, en la forma en la que podamos. No tiene que ser económicamente, puede ser de otras 1000 maneras, pero en la forma que conectemos con los demás, en la forma que nos hagamos mucho más unidos, esa es en la forma que vamos a expandirnos más como sociedad. Esa lección también te va a sacar de un modo de víctima y te va a poner bajo una luz de crecer mucho más, de tener mejores experiencias, de tener ese crecimiento, esa iluminación que te va a permitir ver todos los puentes, puertas y oportunidades que tienes para centrar tu atención en algo positivo, en un significado y no solamente en el dolor. Todo lo que nos está pasando, toda la influencia, todo el nivel de formación que tuvieron tus padres, todas estas estructuras que prácticamente se centran en tu medio ambiente de cómo creciste, es lo que te está dando un aprendizaje de lo que ya no vibra y resuena contigo y va para afuera y lo que quieres crear en tu vida. Hoy ya eres un adulto, hoy tú decides tu vida, hoy no es culpar nada de lo que esté pasando externamente. Eso es solo un distractor para todas las personas, para que no piensen en sus vidas y para que no piensen en cómo mejorar como especie, cómo evolucionar. ¿Cómo es posible que cuando pasó al principio de todo este evento global de la pandemia, muchísimos animales, muchísimas especies volvieron a tener ese espacio, esa libertad, ese tiempo para expandirse, para limpiar el planeta? Y nos demostraron cómo solo necesitan un poco de espacio y de tiempo para ellos hacer el trabajo que nosotros no hemos podido hacer en 2022 años. Es ridículo que nos llamemos una especie superior cuando estamos actuando como una especie más inferior que una bacteria, porque ya lo expliqué en uno de los podcasts. Las bacterias tienen más conciencia de unirse, de trabajar juntas, de expandirse y de multiplicarse que nosotros. El mismo virus tiene mucho más conciencia de cuándo decir, ya, es momento de que esto se acabe, de volverme endémico, de no atacar ya más a esta especie y de mutar hacia una especie que nos hace más resistentes. Toda la naturaleza nos está dando cada lección, pero no la ves porque estás distraído, porque estás pensando en lo que te ponen en las noticias y eso está diseñado para eso, para hacer distracción de tu propia vida. Tú puedes cambiar lo que está pasando afuera, el clima, el tráfico, globalmente la economía, globalmente una pandemia. No creo. Entonces, enfócate en lo que sí puedes cambiar. Sé congruente con tu vida, sé coherente con tu vida y tu mundo va a cambiar. Ese es el mensaje más fuerte. Está en ti, no está en ningún gobernante. Está en ti el cambio. Todos hemos experimentado el uso de excusas para quedarnos donde nos sentimos cómodos o justificar algún comportamiento inconsciente que estamos obstinadamente o tercamente decididos a mantener, en lugar de rendirnos para dejar fluir el cambio. Cada vez que te opones al cambio, cada vez que lo resistes, cada vez que se te va a hacer más complicado. Al hacer eso, si ahora ves cualquier situación de tu vida con un desapego emocional y como observador de tu propia experiencia, entonces vas a poder identificar claramente que te estás desviando del cambio, que te estás yendo hacia otra zona y cerrándote a la puerta, a la luz, simplemente porque no quieres ver el significado en la situación que te está pasando. Y eso quiere decir que tú mismo estás atrayendo esa misma situación para que se vuelva a repetir. Entonces, más te vale
a la primera empezar a captar qué es lo que está pasando y tratar de abrirte al significado de lo que te pasa en tu vida. Eso es cuando estabas poniendo tu atención en el dolor. Cuando te resistes al cambio, te resistes al dolor, entonces viene el sufrimiento. Y cada vez que haces eso, entonces las dificultades se repiten. Por lo tanto, el mensaje, otra vez, es muy directo y es muy claro. Si tu entorno del pasado es una carga, si sientes que muchas de las creencias, ejemplos o patrones son un equipaje muy pesado, comienza a deshacerte de ellos, comienza a dejar ese equipaje poco a poco. Primero, siendo capaz de ponerles un nombre, de identificar las cosas y de observarlas desde otro punto de vista. Si empiezas a escribir, si empiezas a darte el permiso de sacar todo ese dolor y comienzas uno por uno a trabajar con ese tipo de creencias o recuerdos, reemplazándolos con un mensaje y una narrativa que tengan más coherencia de lo que quieres ahora estar rodeado, entonces vas a ir cambiando poco a poco y reemplazando esos mensajes de dolor y esas experiencias con algo que te va a hacer crecer mucho más y va a traer experiencias diferentes. El segundo punto que hablamos, que iba a tener una influencia en esa manera de víctima de rechazar los cambios y de crear una vida de sobrevivir, es toda la influencia social que has tenido. Si tu círculo social es muy importante, una vez que comienzas a ingresarlo en tu mundo, una vez que comienzas a crear amistades y relaciones, es muy importante observar las personas que estamos eligiendo más cerca de nosotros, porque todo ese entorno social nos está haciendo cambiar, queramos verlo o no, nos resistamos a ver ese tipo de influencia que están teniendo las personas y cuando somos sobre todo mucho más jóvenes y creemos que tenemos que ser más populares o pertenecer a un cierto grupo de personas, muchas veces elegimos esas amistades y ese círculo social a expensas de estar también rodeado de influencias negativas, de cosas que sabemos que nos van a hacer no crecer en el aspecto de que nuestra vida se va a volver más complicada y vas a tener una frecuencia menor de vibración y varias veces vas a estar más expuesto a situaciones o comportamientos peligrosos que completamente pueden cambiar el destino de tu vida. Simplemente porque en esos momentos lo importante era ser popular o ser aceptado, pero al final tú estás escogiendo las experiencias, las amistades. Si esto lo escucha alguien que esté más joven, la idea es que despiertes, que no todo en la vida es ser popular. Sé que en ciertas etapas es importante, pero ten cuidado qué tan importante es al renunciar a lo que tú realmente quieres en tu vida, a lo que tú realmente deberías estar haciendo con tu vida y dejarte guiar por caminos que sabes que son peligrosos, que sabes que son tóxicos y que sabes que no te van a llevar a ninguna consecuencia positiva. Ahora, como adultos, debemos ser completamente conscientes y despertar de que el círculo de amistades que tenemos y el tipo de formación que dejas entrar en tu mente debido a la influencia de estas personas te va a predisponer a crecer o a estancarte en tu vida. Además, también te puede empezar inconscientemente a dirigir hacia tomar decisiones pésimas y sin darte cuenta perder mucho tiempo, recursos y muchas veces alejándote del viaje donde tú te deberías de dar cuenta que tú eres el único sanador y creador de tu salud, solo por el hecho de que crees que perteneces a un cierto grupo de personas, a una cierta clase,
a una popularidad, a tener tu ego alimentado, pero destruir tu vida por otro lado. Cuando en realidad todas esas decisiones que estás tomando por pertenecer a ese grupo no solo van a dañarte en el presente, sino también van a impactar en tu futuro. Muchas veces ese tipo de decisiones son las que hacen la diferencia entre en algún momento de tu vida adulta tener la libertad financiera y la capacidad de decidir lo que quieres hacer o tener una vida en la que tienes que seguir sobreviviendo, entre comillas. Y si no tienes hijos, esa influencia seguramente va a impregnar los comportamientos, creencias y carga emocional de todas maneras de las personas alrededor tuyo. O sea, es como un virus. Se está multiplicando y se está transmitiendo en los grupos de personas con las que estamos más en contacto. Si tienes hijos, esa carga emocional, esa influencia negativa, por supuesto, la estás transmitiendo a ellos. Y sin querer o sin ser consciente, estás eh, dando ejemplos tóxicos de lo que es llevar tu vida. Y por eso ellos también sienten esa necesidad de entrar en ciertos grupos y se sienten mal cuando son rechazados de esos grupos populares. Por lo tanto, estamos obligados a limpiar nuestra influencia social. Necesitamos hacer esa pausa y ya tuvimos bastante tiempo y seguimos teniendo, porque en cualquier momento puedes darle pausa a tu botón y comenzar a ser conscientemente objetivo en qué tipo de personas vas a permitir que estén a tu alrededor. Eso también va ligado a esa congruencia y coherencia, porque te están influenciando en tu ambiente. ¿Qué tipo de familias vas a estar en contacto? ¿Y cuál es el nivel de vibración que vas a elegir? Porque tampoco es que esas personas, bueno, de alguna forma también esas personas las estás atrayendo. Entonces también date cuenta qué tipo de personas estás atrayendo, porque también tiene mucho que ver con cómo estás vibrando. Para ello, debes ser capaz de adquirir tú primero una vibración diferente y como individuo empezar a cambiar esa vibración, luego expandirla a tu familia y luego, por supuesto, tener mucho más influencia social en el grupo de personas que estás escogiendo interactuar con tu vida. Entonces, vamos a aclarar algo. No vamos a rechazar a la gente, simplemente estás eligiendo una influencia distinta. Estás escogiendo con qué tipo de personas vibras mejor. No es un rechazo, es una elección. Y es una elección por tu salud y, por supuesto, esas personas en algún momento se darán cuenta que la influencia que están produciendo en otras no les está funcionando. En algún momento tendrán que observar que necesitan también cambiar y necesitan tener más conciencia del nivel de daño que están produciendo en los círculos sociales. Es tan simple como elegir comer más sano en lugar de seguir eligiendo alimentos procesados. Y esa influencia también la tienes de muchos de tus amistades o familias con las que interactúas. Es por eso que hay que destacar que en el momento que tú comiences a cambiar tu propia energía, automáticamente o casi automáticamente, tu círculo social va a comenzar a desarrollarse enfrente de ti. Al final, como todo en tu vida, todo se trata de un cambio interno. Siempre viene de aquí hacia afuera, no al revés. Y la capacidad interna para impactar y expandir tu vibración va de la mano. Por eso es congruencia, coherencia. Son dos fórmulas que tienes que empezar a aprender a trabajar con tu mundo interior. Deja de preocuparte por cambiar a los demás, deja de preocuparte si son una influencia tóxica o no, cierto tipo de personas. Solito la experiencia y solita la vida les va a dar esa forma de ir reflejando lo que teóricamente ya no deberían de querer en sus vidas. Cada individuo tiene un ritmo
cada individuo tiene un momento para cambiar y un conjunto de lecciones que puede o no puede querer ver, que ellos mismos podrán aceptar o no, dependiendo del tipo de vida que quieran para su momento presente y para su futuro. Cuando también sueltes esa responsabilidad de cambiar a los demás o tratar de guiarlos hacia una dirección más saludable, entonces también te vas a sentir más ligero y vas a decir, bueno, yo con mi ejemplo y yo con mi energía puedo impactar. Eso es lo más que se puede hacer. Tú vas a empoderar a las personas y usar tu energía en tu viaje, y a través de tu viaje y tu energía, las personas que quieran se sumarán a ese cambio y empezarán a despertar a su ritmo, en su tiempo. Entonces, eso también es muy importante entenderlo porque te quitas un peso impresionante de tu vida. Después de todo, al cambiar tu energía vas a poder presenciar mucho más sincronicidades que de repente van a comenzar a tener lugar en tu vida, y a medida que vas pavimentando un nuevo camino, a medida que abres más caminos, más autopistas, adquieres nuevas redes por defecto, por inercia, vas a ir suavizando y haciendo más rápido ese camino para los demás, porque cada vez más gente va a saber por dónde está la desviación hacia un mundo distinto, por dónde está la desviación hacia ser más congruente y coherente, por dónde está esa desviación para tener una vida que todo mundo debería de querer, y es una vida simplemente de armonía, de paz, de amor, de sincronicidad contigo mismo. Eso es para lo que vinimos a este mundo a aprender, y queda claro que nos falta mucho camino por recorrer por todo lo que estamos viendo exteriormente. Eso también es un reflejo colectivo de lo que está pasando. Entonces, eso significa que cuando tú pavimentas un camino distinto para las personas porque tú quisiste cambiar, estás ayudando a que el mundo cambie también, y vas a poder abrir puertas para otras personas. Y se trata de eso, de compartir, de abrir, de ser más abiertos hacia dar más y no proteger lo que estás haciendo o diciendo porque otra persona puede usar tu idea. No, ya dejemos ese egoísmo atrás porque así no se crece. Hay mucho espacio, hay muchas posibilidades, hay muchos recursos para todos. Cada quien puede elegir, por supuesto, pero no hay carencias en el universo. La carencia está aquí adentro. El nivel de formación de tus padres es la tercera forma de influencia que ellos permitieron en ti. Eso creó una resiliencia, y esa gran influencia para integrar la congruencia y la coherencia es muy importante. Muchas veces no es comprendida o es descuidada por muchos padres, pero también es un gran bloque de reflexión, de influencia, de inspiración, que va a permitir a los niños y a generaciones futuras superar dificultades. De eso es de lo que habla el libro. Y todos esos caminos difíciles. Permitir que nuestros hijos desde una edad temprana superen sus propios obstáculos, haciéndose responsables de sí mismos, animándolos, guiándolos, pero también enseñándoles que los comportamientos negativos o irracionales que en algún momento pueden tener tienen consecuencias, y cada vez haciéndolos más conscientes y abiertos y despiertos de que es muy importante que ellos vayan trazando su camino, que cada elección que toman va a tener una consecuencia. Y eso es lo que va a producir una diferencia en la forma en que van a comenzar a descubrir, a desarrollarse, a ser más creativos con las soluciones que les permitan trascender un viaje donde haya cosas difíciles, donde haya obstáculos, donde haya luchas que van a enfrentar, porque por más que quieras protegerlos, no les estás haciendo un bien, los estás discapacitando por ese tipo de sobreprotección, por ese tipo de darles todo, de querer darles una vida que tú no pudiste tener, por esa necesidad que tú traes
de suplantar lo que tú no tuviste, estás también creando una generación de cristal, una generación donde no se les puede decir nada, una generación donde no pueden escuchar la verdad, una generación donde todo tiene que ser cuidado. No, así no funciona. Funciona haciendo a cada quien responsable, aunque sean pequeños. Ellos entienden perfectamente el lenguaje y dejando de hablarles como si fueran o no tuvieran la capacidad. Simplemente explicándoles las cosas es como les abres los ojos y los haces conscientes. Al final, todo en la vida está hecho a su medida. Ellos van a tener sus propias dificultades y ellos van a tener que desarrollar sus propios talentos, descubrir esas habilidades y construir una fuente de confianza en sí mismos que les va a dar una oportunidad en el futuro de tener elecciones distintas, de generar más recursos internos sobre todo y de construir soluciones mucho más creativas. Además, van a cultivar un sentido de responsabilidad, porque ya no es me están ayudando o me lo están haciendo o me están protegiendo, ya es yo sé que hay una consecuencia por haber tomado esa elección, haber hecho ese berrinche o no haber querido completar una tarea. Dejar que los niños o adolescentes se enfrenten a sus propias complicaciones los va a preparar, los va a hacer más curiosos, los va a hacer más pensantes por recorrer caminos más productivos que al final pueden ser totalmente desconocidos, pero los van a guiar poco a poco y de manera suave a despertar hacia una puerta de más madurez. Tenemos que regresar ese cassette porque nos seguimos equivocando en generar generaciones, en producir generaciones débiles. Necesitamos producir generaciones más fuertes porque el mundo que ellos van a tener requiere esas habilidades, requiere esa creatividad y requiere esa resiliencia para enfrentarse a un mundo con curiosidad, con autoestima, con confianza, para tener éxito y encontrar soluciones, no para dejarse caer a la primera, no para llegar a una universidad y todavía depender de que tu papá vaya a hablar con un profesor. Eso es ridículo. Eres un adulto ya en una universidad. Tú debes de hacerte responsable de lo que te pasa en una universidad. Entonces, nosotros somos los que generamos distinto a las generaciones. Somos responsables también como padres de ir cambiando y solamente con el ejemplo es como vamos a ir produciendo una generación distinta, una generación que realmente pueda cambiar el mundo y pueda cambiar la concepción de lo que vinimos a hacer a este planeta. Lo vinimos a hacer mejor, no peor, no a destruir, a construir. Eso es lo que necesitamos. Por eso también se le llama autoestima, porque es tuya. Tú la generas, tú abres las puertas, tú aprendes de lo que te pasa, la edad que tengas. La idea es que las enseñanzas las tienes que ir pasando tú. Los obstáculos los tienes que ir saltando tú. Eso no quiere decir que a veces no apoyes o ayudes o guíes, pero no es sobreproteger, no es darles todo, porque cada vez que los sobreproteges y les das todo, cada vez que les quitas más experiencia, más curiosidad y más autoestima. Entonces, la autoestima tiene que ser creada y encendida dentro de ti. Ellos tienen que aprender cómo encender esa curiosidad, esa confianza. Y por supuesto, hay una cooperación de nosotros, sobre todo por tu ejemplo. Si tú tienes una buena autoestima, si tú tienes una congruencia y coherencia, ellos nada más van a seguir el camino. Tú les abres las puertas, tú les das más luz, pero el chiste es que los dejes aprender a ellos. Todo lo demás les toca a ellos. Ese es el mensaje más importante también que quiero recalcar. Necesitamos generar distintas formas de ser, distintas conciencias para tener esa congruencia y coherencia
como todos los demás seres vivientes que nos demuestran una y otra vez cómo las cosas sí se pueden mejorar, cambiar y hacer mucho más participativas, mucho más de comunidad, mucho más de cooperación y no de división, y no de destrucción, y no de juzgar, y no de comparar. Todo eso es promovido por todas las plataformas de noticias o de información. Entonces espero te haya quedado claro que el camino es para ti, el camino está abierto, las posibilidades ahí están, y cada vez que te resistas, cada vez que se van cerrando por ti, no por nadie más. Mil gracias por tu atención. Si te hice pensar, si resuena esta información contigo y quieres que más gente despierte, no te cuesta nada, ayúdame a compartir este episodio. Que tengas un excelente día, una excelente tarde o noche. Nos vemos en la próxima. Bye.